Qué gusto saludarlos, queridos amigos. Soy Rodolfo Guerrero, en su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Y bueno, hoy es una ocasión muy especial, dado que pues hacemos este conversatorio online sobre un tema de gran relevancia como lo es el derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy que hablamos de una etapa disruptiva, de una etapa en la cual debemos de abrirnos a más allá de lo evidente y bueno, teniendo a cuatro referentes, a cuatro grandes expertos en los temas del derecho y de las TIC, que es erróneo, y lo digo para todo el auditorio, decir TICs, pero estamos acostumbrados a decirlo, cuatro expertos, dos de Argentina, uno de Colombia y uno de nuestro bello país, México. Iniciamos pues con el hecho de pues presentar a cada uno de nuestros invitados, el doctor Ramón Jerónimo Brena. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, coordinador académico de la Universidad de El Salvador, y qué gusto que nos acompañe, doctor Ramón. Gracias a todos, buenas tardes. Es un gusto para mí compartir este momento con ustedes. También es un gusto tener al doctor Joel Gómez Treviño. Él es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, y qué gusto que nos acompañes aquí, estimado Joel. Rodolfo, un gusto estar con tu audiencia y sobre todo con tan honorables compañeros de panel. También es un gusto contar con el maestro Alexander Díaz García. Él es miembro del Colegio de Abogados Litigantes Colabol y también es asesor y consultor de ciberseguridad y protección de datos. Rodolfo, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y el honor es mío estar acompañado de tan excelentes maestros para la tarde de hoy. Y también es un gusto contar con el maestro José Francisco Arce. Él es abogado de Derecho de Internet y es presidente de Desarrollo Digital, entre otras distinciones más. ¿Cómo estás, mi estimado José? Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, es un placer tener a todos y cada uno de ustedes. Desde luego, pues comenzar con el ABC de las cosas. Hay muchísimos temas que se pueden englobar pues en esta unión entre el derecho y las tecnologías de la información y comunicación. En este primer término, pues saber por dónde iniciar y por dónde debe de entender nuestro auditorio esta convergencia entre el derecho y las tecnologías. Me gustaría mucho comenzar con una breve introducción de cada uno y ya posteriormente pasar al debate de ideas. Le damos la palabra al doctor Joel. Doctor Joel, pues, ¿cómo deben entender nuestro auditorio en este ABC de las cosas, en este primer término introductorio, pues la convergencia entre el derecho y las tecnologías? Bueno, Rodolfo, lo que a mí me gustaría platicar primero es que entendamos que nuestra materia, nuestra bella materia, ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Claro. El doctor Alexander no me dejará mentir, tampoco, José tampoco, pero esta materia tiene un problema muy particular que cada quien le llama como quiere, ¿no? De toda la vida se le ha llamado derecho informático, pero resulta ser que derecho informático sonaba un poco viejito y luego empezó el término de moda derecho de las TIC o derecho de las tecnologías de información y comunicación. Y luego ese término también en su momento llegó a empezar a sonarse un tanto obsoleto y ahora le llamamos derecho digital, pero hay quienes le llaman derecho tecnológico, otros le llaman derecho de Internet, derecho del ciberespacio. En Europa le llegaron a llamar derecho de la sociedad de la información. En fin, es probablemente la rama de las ciencias jurídicas que tiene más nombres o que se ha referido de manera tan distinta por el público que a veces es difícil saber a qué es a lo que te dedicas cuando te presentas como un especialista o un experto en estas materias. Aquí lo relevante, que creo que todos tendremos que partir de un punto común, es que a fin de cuentas todas estas nomenclaturas se refieren a una sola cosa, que es la convergencia del derecho y la tecnología. Pero la convergencia del derecho y la tecnología desde el punto de vista legal, porque ahora también está de moda el término legal tech, y hay maestrías en Legal Tech, y hay estudios en Legal Tech, y hay posgrados en Legal Tech, y luego cuando ves el programa de estudios resulta que de Legal Tech tiene muy poco, porque Legal Tech pues es un término mercadológico americano utilizando hace décadas, pero con el nombre de informática jurídica. La informática jurídica que conocemos de toda la vida, ahora agarró la moda el término Legal Tech, y ahora todo el mundo se dice especialista en Legal Tech, cuando realmente Legal Tech pues es una versión mejorada del término conocido como informática jurídica.
Informática jurídica y derecho informático son dos cosas distintas. Informática jurídica es la tecnología al servicio del derecho, y cuando hablamos de derecho informático, de las TIC, hablamos de los aspectos jurídicos derivados de tecnologías de información. Entonces, aquí yo creo que es muy relevante partir de esa base, entender que una cosa es la informática jurídica y legal tech, y otra cosa es el derecho digital, derecho informático o derecho de las tecnologías de información. Creo yo que en América Latina se han utilizado a lo largo de estas 2 o 3 décadas diferentes términos, pero en lo que todos podemos coincidir es, sin duda, que nos referimos al estudio de las consecuencias legales derivadas del uso de la tecnología, tanto en su vertiente de software como en su vertiente de hardware. Y yo creo que eso da para muchos aspectos que analizar. La gran ventaja que tenemos los abogados que nos dedicamos a esta materia es que estamos obligados a ser un poco todólogos, porque para poder conocer, como el querido Alexander, de delitos informáticos, tienes que conocer de derecho penal, pero si eres especialista en nombres de dominio, pues tienes que conocer de propiedad intelectual. Y si eres especialista en comercio electrónico, pues tendrás que conocer de derecho comercial, derecho mercantil, derecho civil, y así sucesivamente. Tienes que conocer un montón de ramas del derecho que están asociadas con nuestra práctica profesional para poder plantear una asesoría o una opinión a un cliente. Definitivamente, estimado don Joel. Escuchamos también en este momento al maestro Alexander, referente pues, a este primer acercamiento. Estimado maestro, estaba hablando el doctor Joel, pues que no es lo mismo informática jurídica que derecho informático y las demás derivaciones que las personas y dentro de esas mismas, de las mismas personas, pues los abogados le dan como legal tech y otros términos, pero en este caso, ¿cómo se debe entender todo este amplio espectro del cual estamos hablando, maestro Alexander? Efectivamente, respetados colegas y Rodolfo, le hiciste total razón a Joel en el comentario que acaba de afirmar, y nos pasa hoy en la práctica, y estoy convencido que el abogado que no tenga conocimientos de derecho informático o informática jurídica, como lo llama nuestro antecesor, va a tener inconvenientes en el manejo de la materia que esté asumiendo, tal como lo señala Joel, de que en el derecho penal hay un acervo probatorio electrónico, y si el abogado penalista no tiene conocimiento sobre el manejo del acervo probatorio electrónico, va a tener inconvenientes para hacer una buena defensa con ese acervo, en razón a que no sabrá cómo tendrá que hacer la aducción judicial correspondiente para que las solemnidades no se vulneren. Sabemos perfectamente entonces de que la especialidad nuestra nos permite tener un abanico de oportunidades muy grande, y de esta manera podemos ofrecerle, para aquellos que no son especialistas en TI, se le puede ofrecer una orientación especial y con una solvencia bastante alta de propuesta de éxito en la gestión judicial o legal que esté realizando, sin que este abogado para su oportunidad sea un experto en TI. Definitivamente. Y bueno, esa es una de las partes. Ramón, ¿nos escucha Ramón Jerónimo? Sí. Estimado, sí, perfectamente. La introducción a este tema, ¿cómo debe de percibir el auditorio pues toda esta convergencia entre el derecho y las tecnologías? Bien. Mira, yo estaba escuchando detenidamente a mis colegas y entonces me vino a la memoria cómo ingresé yo a este tema hace ya mucho tiempo. Cuando era muy joven, abogado casi recién recibido, a fines de los 70, veo una publicidad acerca de una charla sobre informática jurídica. Y la dictaba un queridísimo profesor mío de Derecho Administrativo, el doctor Gordillo, en Argentina. Este hombre había sido profesor mío de Derecho Administrativo y yo hasta ese momento era un publicista, me dedicaba al Derecho Administrativo, tenía un desarrollo en la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Me llamó la atención este tema de la informática jurídica y asistí a esa conferencia. Y a partir de ahí me inoculé la vacuna de la informática y ya no la pude abandonar nunca más. Y efectivamente, como acá bien se dijo, esta diferencia entre informática jurídica y derecho informático
estimado José, sobre este primer acercamiento que se debe de entender entre el derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación. Bien, bien. Bueno, no sé qué habrán dicho mis colegas. Seguramente han hecho un resumen muy bueno de lo que se entiende hoy y de todas las acepciones que han venido teniendo históricamente esta disciplina a la cual nosotros nos abocamos hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que, si mire esto, es el abogado que se dedica a derecho informático tiene que entender a la tecnología. Entender a la tecnología tiene que saber, digamos, su razón de ser y cómo es el movimiento de esa tecnología en su propio ecosistema. Si no podemos nosotros entender eso, creo que la visión del abogado de derecho informático es más limitada. Yo creo que eso resume un poco lo que hace el abogado o cuál es el valor agregado del abogado de derecho en tecnología, que es realmente empatizar, como para ponerle un nombre, con la tecnología, entender, ponerse al lado de la tecnología y ver cómo funciona en su ecosistema. A partir de ahí sí podemos imaginar nuevas cosas para el derecho. Por supuesto. Pregunto al estudio, ¿nos puede escuchar bien el doctor Ramón? ¿Ya se estableció una mejor conexión con él? Bueno, estamos tratando de arreglar la conexión con el doctor Ramón. Mientras tanto, pues bueno, comenzamos con este desarrollo. Al haber escuchado con atención los comentarios del maestro José Arce, del doctor Joel y del maestro Alexander, pues escuchar estos temas que van en desglose y cada uno tiene un especial énfasis sobre uno de estos aspectos: ciberseguridad, inteligencia artificial, derechos humanos de cuarta generación, justicia digital. Pues bueno, vamos, aquí nos podemos interrumpir ampliamente, estimado doctor, estimados maestros. Cuando hablamos de la ciberseguridad, ¿realmente se está implementando algo óptimo a nivel nacional o es que estamos en vías de desarrollo bajo lo que está estrictamente como punta de lanza, que es el reglamento europeo? Iniciamos contigo, estimado don Joel. Gracias. A ver, el tema de ciberseguridad, miren, déjenme les cuento una perspectiva que tal vez es un poco controversial. Yo creo que hay muchos temas alrededor de lo que nos movemos nosotros como abogados digitales que son temas de moda. El tema de ciberseguridad pareciera ser un tema de moda, pero no es un tema de moda porque es un tema indispensable en el manejo de información de cualquier persona, de cualquier individuo, de cualquier empresa, de cualquier organización. No solamente si eres un banco, tienes que preocuparte por la seguridad de tu información, no solamente si eres una aerolínea o si eres una empresa del sector financiero o del sector salud. Realmente existe la creencia de que si eres abogado y tienes un despacho de abogados, no tienes nada que preocuparte. Muchas veces las personas dicen, no, la verdad es que yo soy abogado, tengo un pequeño despacho, somos 4 o 5 abogados, a mí quién me va a querer hackear, ¿no? Esa es una mala idea, realmente, el pensar que porque tienes una boutique, un despacho boutique, nadie te va a querer hackear. Hay que recordar que el ciberdelincuente, el hacker, hace sus fechorías porque quiere y porque puede, así de sencillo. Y en muchas ocasiones llega contigo porque pues tú has detectado en la red que tú tienes un puerto abierto, que hay una puerta abierta en tu computadora, en tu red, y al detectarlo, pues aprovecha y se mete, y a lo mejor no sabe quién eres. A lo mejor el hacker, cuando está entrando en tu computadora, literalmente no sabe quién eres. Yo creo que buena parte de los ciberdelincuentes entran a una red, entran a una computadora porque pudieron hacerlo, no porque necesariamente estén buscando como objetivo entrar a esa computadora en lo particular. Y si bien no te conocen, pues van a entrar a tu computadora, van a ver que tienes en tu disco duro, va a ver qué les sirve, van a ver si pueden hackear alguna sesión de banca en línea que tienes en ese momento abierta, o van a poder ver si pueden hackear alguna sesión de redes sociales o correo electrónico, alguna sesión que tienes abierta. Eventualmente podrán congelar tu máquina, cifrar tu máquina con estos vectores de ataque conocidos como ransomware, para después pedirte un rescate en criptomonedas. En fin, el cibercriminal ejecuta sus acciones normalmente porque quiere y porque puede, no necesariamente porque esté buscando o ande cazando o ande de cacería de grandes empresas, de grandes sectores financieros o de instituciones muy importantes. Yo creo que la ciberseguridad se ha tomado a la ligera en muchos países de América Latina. No tienen el nivel de leyes de ciberseguridad que existen en otros países. Podemos citar Canadá, Europa,
podemos citar inclusive Estados Unidos, que tienen un buen conjunto de leyes en materia de ciberseguridad. Al menos en nuestro país, México tiene muchas leyes que hablan sobre ciberseguridad, pero cada una por su lado, y cada una regula la ciberseguridad a su punto de vista. Y normalmente las leyes no toman en cuenta lo que dicen otras leyes. Lo último con lo que me gustaría cerrar esta participación es que tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad no es cosa de ingenieros, ni es cosa de informáticos, ni es cosa de la gente de sistemas. La ciberseguridad y la información es tarea de todos. Todos tenemos que estar involucrados en los temas de ciberseguridad, porque todos manejamos información y todos podemos darnos el lujo de tener a un ingeniero experto en sistemas o un ingeniero experto en cómputo forense para que nos ayude a mantener segura nuestra información. Entonces, yo creo que es indispensable que todos tomemos conciencia de resguardar nuestra información y tomar todas las medidas que sean necesarias para cuidarlo. Esto que nos comenta el doctor Joel es importantísimo. Todos somos responsables, creamos huella digital. Somos víctimas por no tener en cuenta lo que representa nuestra identidad digital por uno de estos artefactos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sé que es una de las personas que le ponen mucho énfasis al tema de la ciberseguridad. Ya lo dijo el doctor Joel, no es ninguna moda. Rodolfo, antes de responderte esta última pregunta, quisiera agregar un detalle a lo que nos afirmó José en su anterior intervención, sobre la implementación del abogado con la tecnología, pero que no lleguemos a la exageración. ¿Por qué? Ahora, como quiera que todo se hace a través de los medios electrónicos, ahora todas las conductas son electrónicas y le han dado un mal panel al señalarlas que todas las conductas irregulares que se hacen a través de los medios electrónicos son informáticas. Tanto es así que algunos legisladores, para evitar hacer ese análisis concienzudo y científico que están obligados los legisladores a realizar para cuando piensan promulgar nuevas normas, sobre todo de esta naturaleza informáticas, tienen que saber muy bien que no todas las conductas irregulares que se hacen en la Internet son delitos, como el caso nuestro. Nosotros logramos elevar a bien jurídico tutelado la información. Esto es, que si a ti se te hurta o se te roban o se te pierde o se te apoderan de tu carpeta en donde tienes tu historia clínica en soporte papel, en Colombia es un delito informático. ¿Por qué? Porque ahí se están almacenando datos sensibles. Así esté este soporte papel. Entonces, en Colombia no necesariamente el delito informático se tiene que consumar cuando esté almacenado en un soporte electrónico. Y ese es el error de todos los legisladores que quieren informatizar todas las conductas que se hacen a través de las redes electrónicas, pensando que todas son informáticas. Precisamente tenemos la última sentencia del Tribunal Supremo de España, en donde establece que no puede haber estafa informática. La estafa informática es una inducción a error y en la inducción a error no hay un intermedio entre la manipulación de la MISE-EXEN que está obligado a realizar el estafador sobre su víctima, lo que sí puede hacer el operador de la máquina cuando a través de digitando algunos dígitos o alguna fórmula de su lenguaje para cometer la conducta ilícita es suficiente. Y ello no quiere decir con esto que sea una estafa informática, simplemente porque se consumó a través de medios electrónicos. Esa sentencia que fue de febrero de este año del Tribunal Supremo de España nos da una claridad muy, muy grande de que no todas las conductas que se realizan a través de medios electrónicos son informáticas, porque en Colombia, para que sea informática, se tiene que vulnerar el bien jurídico tutelado de la información y los datos. Ahora, con tu pregunta, haciéndole también un complemento a Joel, a mí me parece que es indisciplina de los ciudadanos, porque normas de ciberseguridad hay montones. Joel nos acaba de afirmar, hay montones, y allá en su país cada estado produce la suya. Hay montones. Sí. Lo que hay es indisciplina. Las personas no tienen buenas prácticas para asegurar su información, porque aún creen que la información es algo elemental, sencillo, sin complicaciones, nada grave, no requiere una protección especial, y toda la información, absolutamente toda la información, así sea lo más elemental que uno crea que sea algo
muy sencillo, se debe proteger. Y es falta de disciplina. La ciberseguridad es falta de disciplina, no es de norma. La normativa existe y contempla muchos parámetros, muchas circunstancias que los usuarios no hacemos correctamente aplicar. Sí, es parte de la disciplina y es parte de las cosas que se desean corregir a partir de enlazar estos dos elementos, pero justamente cuando no existe una verdadera convergencia entre el derecho y las tecnologías, ¿cómo puede regular lo que no se comprende? Y hay cosas que aparentemente podrían ser como el parteaguas, pero pues son bastante emblemáticas, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para optimizar las cosas. No sé qué tantos beneficios vamos a sacar de esta herramienta si la inteligencia artificial es producto a imagen y semejanza de la misma inteligencia humana. Me gustaría saber esta opinión sobre este rubro en lo particular ahora, abriendo pues debate. ¿Nos escuchas, estimado José? Sí, Rodolfo, ¿ustedes me escuchan? Sí, José Arce, te escuchamos. No, sé que me preguntaste algo de inteligencia artificial. Sí, así es. Y si va a tener el rol de optimizar los procesos, porque en esencia misma también sería imperfecta la inteligencia artificial. Me parece que diste en la tecla inclusive con la pregunta, digamos, porque la pregunta tuya es, ¿vos creés que la inteligencia artificial va a optimizar algunos procesos? Y en realidad esos procesos ya fueron optimizados por una tecnología distinta que es la automatización, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Entonces, una de las premisas que nosotros tenemos que empezar a partir, por lo menos desde el ámbito nuestro, es a decirle a la gente que la inteligencia artificial no es como la muestra los medios de comunicación, no es Skynet, no es un robot, y que es algo distinto también a lo que es la automatización de datos. Es algo totalmente distinto. Entonces, lo que estamos empezando a ver en algunas administraciones de justicia es que procesos de automatización de datos son llamados inteligencia artificial, pero solamente digamos, creo yo que esto está pasando porque en realidad necesitan de alguna forma vender para afuera, digamos, esto que están implementando. Pero creo que el desconocimiento certero es esto, el no conocer qué es inteligencia artificial y enrollarse o, digamos, o pensar que no se puede explicarle a la gente común, digamos, que no conoce de tecnología o que no está en el mundo del derecho o que no está en el mundo más o menos de la tecnología, ¿de qué se trata esto de la inteligencia artificial? ¿No? Parece que empezamos a pensar, decir, es muy difícil explicártelo. Entonces, como que pasa. Entonces, ese concepto de inteligencia artificial queda librado a que la gente lo aprenda de los medios de comunicación. Y se confunde muchísimo con automatización de datos. Hoy la justicia en los distintos países, acá en la Argentina tenemos un caso muy exitoso que es Prometea, en el cual la mayor parte de los procesos que están automatizados, pero por otra tecnología que no es la inteligencia artificial. Esto sí tiene que quedar en claro. Inteligencia artificial, hablamos de otro tipo de estructura. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que hay que desmistificar y empezar a decir, mira, si querés empezar a entender esto, que no es nada complicado, lo primero que hay que hacer es conocer un poco de la historia. Inteligencia artificial hay desde los años 40 que vienen los primeros desarrollos de redes neuronales, ¿no? Que lo hacía un matemático que es Minsky. Es solamente googlear y entender un poco la historia de cómo fue la evolución de la inteligencia artificial hasta el año 56, que en una conferencia muy importante que se da en Estados Unidos, se toma el nombre de inteligencia artificial. Y a partir de ahí, la inteligencia artificial es entendida de dos formas, básicamente. Una primera etapa, diríamos así, en el cual la inteligencia artificial lo que trató de hacer es crear conocimiento humano, en el cual fracasó. Hubo vaivenes, una segunda etapa en donde la inteligencia artificial lo que trataba de hacer es reproducir el conocimiento humano, en donde tuvo efectividad en un montón de ámbitos, pero tuvo un par de caídas de personas que invertían en inteligencia artificial, como pasó en los años 70 en el Reino Unido, en donde dejaron de invertir porque las inteligencias artificiales, los algoritmos en ese momento,
respondían bien en laboratorio, pero no daban respuestas en el mundo real. Cuando lo llevabas a que te dé una respuesta real en el mundo, fracasaban. Entonces, ha habido un montón de vaivenes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué fracasó desde mi punto de vista todo este tiempo la inteligencia artificial? Porque no había capacidad de cómputo de datos, que hoy la tenemos, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial hoy la tenemos que ver de esa forma. Son algoritmos, procesos matemáticos que replican de alguna forma nuestro lenguaje natural, que con gran procesamiento de datos lo que hacen es te dan un resultado que quizás, digamos, lo tomó de diversas informaciones que uno fue entrenando esa inteligencia artificial y en el cual uno quizás no podría haberse imaginado que haya tomado esa decisión. Es decir, aprendió mediante un entrenamiento ciertas cosas y el resultado, el output, es algo que vendría a ser original. Y mientras más alimento yo esa máquina, digamos, mejor es, porque el resultado puede ser aún distinto y aún mejor, depende cómo haya sido entrenada y la calidad de los datos en que haya sido cargado esa inteligencia artificial. Pero lo cierto es que a tu pregunta es, la automatización no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, la automatización ya está hace rato y tenemos que empezar a ver la inteligencia artificial como un valor agregado que, en mi punto de vista, puede funcionar para algunas partes de la justicia, no en la parte penal, y yo sé que acá algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, y así ya lo venimos viendo con algunas normativas de la Unión Europea, más que nada el reglamento 860 de Europa, en que prohíbe algunas cosas de procesamiento de datos en lo que es materia penal. Pero bueno, no voy a seguir hablando porque me gusta esto de inteligencia artificial, me copo y me gustaría que algún otro dé alguna opinión. Sí, sí, claro. Mi estimado José, es importante lo que nos comentas. Obviamente, el comentario va mucho más allá. A lo mejor las interrupciones de Internet es lo que a veces nos colapsa en cuanto a la buena estructura de las ideas, pero a lo que es de referencia, ¿qué es lo que representa la inteligencia artificial en la profesión del abogado? ¿Significa la evolución del mismo o significa, como diría el título de esta obra célebre, el fin de los abogados? Mi estimado doctor Ramón, ¿nos escucha bien? Sí, los escucho perfecto ahora. Me he cambiado de lugar a ver si... No sé cuánto pudieron escuchar de la vez de mi intervención anterior, probablemente nada, pero... pero bueno, primero quiero decir que coincido con mi colega sobre la apreciación sobre la inteligencia artificial. Justamente este año he iniciado el dictado de Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y estoy promediando un curso muy interesante sobre ello allí. Pero coincido, efectivamente, la inteligencia artificial o esto que conocemos como inteligencia artificial tiene una larga vida, mucho más allá. No es lo último, al contrario, fue de los primeros. Y efectivamente Minsky tuvo mucho que ver, y esa conferencia a la que refería mi colega efectivamente se hizo a mediados del siglo pasado, y allí McCarthy inventó este vocablo inteligencia artificial y maravilló al mundo con eso. Pero efectivamente los desarrollos de inteligencia artificial tuvieron sus vaivenes durante el resto del siglo XX, hasta llegar al siglo XXI. Y efectivamente, una de las cosas que demoró esos desarrollos era la poca capacidad de cómputo con la que contábamos. Hoy, con el Big Data, esto se ha amplificado de una manera tal que muchísimas cosas que no daban resultado en aplicaciones que se pretendían de inteligencia artificial hace un siglo atrás o hace medio siglo atrás, se pudieran hacer realidad, y cada vez más realidad. Hoy es un presente absoluto. Respecto de su utilización en la justicia específicamente, hay todavía un gran signo de interrogación. Es cierto que hoy
vemos desarrollos como los que hay en Estonia y en otros países, pero fundamentalmente en Estonia, en Rusia, en China, donde se están haciendo aplicaciones de inteligencia artificial para resolver problemas de justicia. Es decir, no tanto para el proceso de día a día, que está resuelto y muy bien por la informática tradicional, digamos, por la informática programada, ¿sí? Y como más para el aspecto de decisión, es decir, alcanzar a procesar un volumen increíble de datos a una velocidad inconmensurable e impensable para el ser humano, y poder alcanzar una recomendación válida basada en datos que para procesar una persona, un experto jurídico, le llevaría años. Es leer, compulsar solamente la jurisprudencia de un fuero determinado, el que ustedes prefieran. He visto que hay ciertas limitaciones para aceptarlo en penal, tal vez porque pensamos que el tema penal es tan relacionado con los problemas fundamentales de la vida humana que pensamos que la máquina puede fallar y entonces preferimos llevarlo a otros aspectos de jurídicos que no sean los que pueden definir sobre nuestra vida, sobre nuestro patrimonio, etc. Pero, sin embargo, yo creo que eso también es una prevención que tal vez sea superada rápidamente por la realidad. Lo cierto es que hay desarrollos hoy muy, muy importantes que están tratando de aplicar inteligencia artificial basada en redes neuronales, con aprendizaje de máquina, etcétera, y Big Data, todas ellas metodologías distintas de la inteligencia artificial que aplicadas en su conjunto pueden dar un resultado muy alentador. Quizás no todavía decisivo, como para pensar en un juez autómata que resuelva por sí mismo, pero sí para un gran programa de apoyo a la decisión del juez que finalmente quede como una gran recomendación de cómo resolver un determinado asunto judicial, y que siempre quede ese aspecto humano para tomar definitivamente esa decisión de seguir la voluntad del autómata o rechazarla. Pero hemos avanzado increíblemente, yo diría, en los últimos 10 años, lo que no se habían dado en 60 años anteriores, a pesar de que la inteligencia artificial siempre fue un aspecto de la aplicación de la informática a la realidad que preocupó desde el comienzo a los científicos. Entonces, hoy, avisorar esto y además avisorarlo en el medio de la pandemia, puede ser muy futurista. Ustedes han visto que, por ejemplo, han recrudecido una cantidad de observaciones filosóficas acerca de este momento, han recrudecido miles de teorías, casi todas son muy temerarias porque en realidad poco se sabe, hasta científicamente, de lo que nos está ocurriendo y de lo que puede ocurrir después que la pandemia pase. Pero creo que el avance de la tecnología, hoy aplicada en conjunto a nuestros problemas jurídicos, realmente puede ser maravillosamente bien en los resultados si la utilizamos con criterio y si la utilizamos siempre teniendo en cuenta al ser humano como finalidad última, ¿sí? Es decir, hay una gran preocupación hoy en el mundo por el uso ético de estas tecnologías. Quizá mucho mayor que hoy respecto de la inteligencia artificial o estas aplicaciones de inteligencia artificial que la que tuvimos con los sistemas de gestión tradicional, con los sistemas de programación. Pero esos sistemas de programación presentaban los mismos problemas éticos que hoy presenta esta nueva tecnología y sin embargo no estuvimos tan atentos
y ni tan preocupados por resolverlos de ese modo. Me parece bien esa preocupación. Creo que los estudios que están haciendo el grupo de expertos de la Unión Europea, del grupo que se creó especialmente para el tratamiento de este tema, es acertado. Creo que su guía ética para la aplicación de inteligencia artificial es un hito que debemos estudiar, seguir y aplicar y tal vez resolver hacia el interno de nuestros países, pero nuestros países, los países de América Central, América del Sur. No quiero decir dejar afuera a Estados Unidos, al contrario, pero creo que Estados Unidos tiene una problemática más parecida a la de Europa y impugna a Europa, y diferente a la nuestra, que en realidad sería más bien de colaboración y complementación con Europa, ¿no? No sé qué ustedes piensan sobre esto, pero creo que esta es la visión quizá más extendida y que creo que va a dar un resultado más importante para la humanidad. Sí, definitivamente es algo que marca un antes y un después. Estimado don Joel, estimado Alexander, ¿qué opinión tienen al respecto de este punto que es la inteligencia artificial? Primero iniciamos con usted, don Joel, y posteriormente con Alexander. Adelante. Gracias. Mira, Rodolfo, yo creo que el profesor Brena nos acaba de dar una extraordinaria charla sobre lo que es la inteligencia artificial, y tal vez a mí me gustaría ser muy breve en mi participación y decir lo que no es inteligencia artificial. Y me voy a remitir a una nota periodística que estuvo circulando ampliamente hace algunos meses, que decía palabras más, palabras menos lo siguiente. Decía, el 40% de las startups en la Unión Europea que se venden como startups de inteligencia artificial no tienen un gramo de inteligencia artificial en sus desarrollos. Si esto sucede en las startups, si esto sucede en el mundo tecnológico, si las startups son capaces de engañar a los inversionistas y hacerles creer que inviertan en su proyecto porque es un proyecto maravilloso de inteligencia artificial cuando realmente no tiene nada de inteligencia artificial, imagínense lo que les puede pasar a los abogados, ¿sí? Que somos por naturaleza ajenos a la tecnología. Pues va a ser muy fácil engañar a un abogado cuando tú quieras venderle un proyecto de inteligencia artificial. Yo he visto proyectos en operación de inteligencia artificial, y lo pongo entre comillas, donde han sido unos grandes fiascos. Y déjenme les platico una anécdota que me sucedió el año pasado. Una institución en el estado mexicano de Chihuahua me invita a dar una conferencia y por alguna razón me llega a mi WhatsApp un anuncio o un mensaje de una aerolínea muy, muy famosa en México y me dice, hola, soy Aerobot, el chat de esta aerolínea, te puedo ayudar con tu reservación, te puedo ayudar con tu vuelo, dime cómo te puedo ayudar. Y dije, qué caray, pues qué interesante que un chatbot me esté contactando para ayudarme con mi vuelo, nunca me había pasado, estaba yo hasta emocionado, ¿no? Entonces le pregunto al chatbot ahí en el texto de WhatsApp, le pregunto, oye, ¿a qué hora sale mi vuelo? Y me dice el chatbot, no te entiendo, ¿me puedes repetir la pregunta? Y yo, sí, ¿a qué hora sale mi vuelo? Y se ponen los puntitos, ya saben, como si estuviera pensando ahí la maquinita, y me dice, no te entiendo, por favor, pregúntamelo de distinta manera. Yo ya no sabía cómo preguntarle al chatbot a qué hora salía mi vuelo de diferente manera, ¿no? Y yo pues empecé a pensar al revés, mi vuelo a qué hora sale, ¿no? Tratando de ver si el chatbot me entendía, y resultó que nunca me pude entender con el chatbot, ni el chatbot supo yo de qué estaba hablando, y no me pudo ayudar absolutamente nada. Y les estoy hablando de la aerolínea más grande de México, que tiene sin duda los recursos económicos para poder contratar a los mejores expertos en inteligencia artificial y desarrollar el mejor chatbot de la historia. Yo sigo pensando que los chatbots son la menor de las inteligencias artificiales. ¿Sí? Es una inteligencia artificial basada en árbol de decisiones, que para mí es lo más básico que hay en una inteligencia artificial. Adelante. Sí, solamente decirte que ese problema del chatbot, que yo también lo tuve, está solucionado desde los años 50 con el test de Turing. O sea, ya en aquel momento Turing pudo desarrollar respuestas que se asemejaban a las humanas
y que un observador externo, digamos, podía no darse cuenta de que era máquina. O sea, solucionada ya en los años 50 con el test de Turing, hoy en día es increíble que tengamos esos problemas. Bueno, y hay que aclararle a la audiencia, José, qué bueno que lo mencionas, que es el test de Turing, porque el test de Turing, básicamente él dijo, el día que un ser humano lo pongas a platicar con dos operadores a distancia y que no pueda distinguir cuál operador es un humano y cuál operador es una máquina, en ese momento tendremos inteligencia de las máquinas. Eso fue lo que dijo Alan Turing hace ya, pues, en los años 50, fue cuando él creó el concepto del test de inteligencia artificial. Y resulta increíble, como bien dices, que a estas épocas todavía no habíamos podido superar lo más básico de desarrollo en un chatbot, ¿no? Y le doy la palabra al doctor Alexander, que ya veo que estamos cercanos a la hora de término. Sí, Alexander, dinos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo tuve la oportunidad de ser invitado por Jerónimo como jurado de los premios Arkenyus, seleccionar uno de los postulados, un escritor informático que hablaba sobre inteligencia artificial, y de hecho creo que fue uno de los ganadores, o si no fue el ganador. Es el antecedente que tengo con Jerónimo cuando estuve en Buenos Aires. Ahora, sobre de que nos vaya a desplazar la inteligencia artificial, yo no lo creo. Mi tesis es que hasta cuando no tengamos un filtro de constitucionalidad de los datos que se captura para inteligencia artificial y transversalizarlos en el algoritmo, no vamos a tener un ideal para la inteligencia artificial en la justicia. De hecho, ustedes saben, Compass, el programa que usa la mayoría de los Estados Unidos en el sistema judicial, tiene problemas con el análisis de inteligencia artificial, puesto que ha dificultado los subrogados penales para negros o afroamericanos, para latinos y para musulmanes, en donde cuando ellos piden algún subrogado penal, se lo rechaza simplemente por tener ese origen. Ahora, esto lo que yo estoy afirmando del filtro constitucional me le asistió razón el Tribunal Supremo de Europa cuando declaró inconstitucional la aplicación que tiene el Estado de Holanda para encontrar defraudadores del sistema de la seguridad social, en donde no filtraba la constitucionalidad del dato y a todo el mundo le daba un corte similar, y por consiguiente ese programa del gobierno holandés calificaba que todos los usuarios, o sea, todos los ciudadanos de Países Bajos eran delincuentes o defraudadores del sistema de la seguridad social. Entonces, yo creo que tenemos que mirar primero sobre la constitucionalidad de la captura del dato para evitar esos problemas mañana de las resultas con la aplicación de estos algoritmos. Cuando no superemos ese evento, seguramente no vamos a tener dificultades, y recordemos que la inteligencia artificial, la mayoría de los sistemas que están usando son oficiales o estados, pero no podemos olvidar, por ejemplo, que la inteligencia artificial también dificulta a la empresa privada, como le ocurrió a Amazon. La inteligencia artificial, Amazon la aplicó para seleccionar a unos empleados de 10 plazas que había disponibles en una de las ciudades de los Estados Unidos, y se registraron como 1000 aspirantes, y solo la inteligencia artificial seleccionó a hombres, en donde luego se estableció que no había seleccionado mujeres porque se arguyó que las mujeres eran conflictivas y muy habladoras en sus mesas de trabajo. ¿A quién se le ocurre realizar ese insensato análisis si ese atributo lo tenemos todos los seres humanos? El que es pendenciero, de hecho, pendenciero será toda su vida sin necesidad de ser hombre o mujer. Entonces, en esas circunstancias, Amazon eliminó la aplicación de esa inteligencia artificial para la selección de empleados futuros. Es importantísimo lo que nos compartes, mi estimado Alexander, igual que pues cada uno de ustedes, Joel, doctor Ramón, estimado José Arce, en este caso, yéndonos al punto no final, porque pues les voy a hacer el exhorto a repetir
un número 2 de este conversatorio. Hay demasiada interacción en estos momentos en las redes de toda la comunidad de América Latina. Referente a los desafíos y oportunidades, temas como los derechos humanos de cuarta generación, temas como la mediación a través de los instrumentos digitales, o sea, es decir, a qué punto vamos a parar y cuáles son estos grandes puntos, cuáles son estos grandes dilemas que se van a resolver o no a través de la convergencia entre las disciplinas auxiliares de la ciencia jurídica y de las tecnologías de la información. Pues a ver sus comentarios de cada uno, pues adelante, que desee tomar la palabra ahora sí que sin orden, para si queremos hacer alguna aportación adicional, pues lo podamos hacer a toda libertad. Adelante. Mira, si me permites, Joel, la historia humana es unidireccional y siempre es hacia adelante, ¿sí? Con la memoria volvemos atrás, pero la vida va hacia adelante, la vida está delante nuestro y por lo tanto la tecnología va a desarrollarse ineludiblemente, lo querramos o no. Lo inteligente para el ser humano. Sí, tuvimos un pequeño error de conexión con el doctor Brena, pero mientras lo recupera bien mi técnico, vamos a ver con el doctor Joel pues esta opinión al respecto. Gracias, estimado Rodolfo. Mira, yo creo que hay mucho por avanzar en este camino, en donde los abogados cada vez estamos más interesados en estos temas. Yo la verdad celebro que cada vez existan más abogados que están interesados en esta materia. A mí me tocó iniciar en el derecho digital hace 25 años, 26 años, y en estas épocas, cuando alguien me escuchaba y ante la pregunta ¿a qué te vas a dedicar?, yo le decía, pues derecho de internet, o unos términos similares que se me ocurrían, pues me decían, estás loco, ¿qué te pasa? Dedícate al corporativo, al civil, al mercantil o al laboral, algo que te dé de comer y no algo tan raro que ni siquiera existe, me decían en aquellas épocas. Y bueno, 25 años después, me dio la razón el tiempo, me dio la razón el avance tecnológico, en el sentido de que esto iba a cobrar sumamente mucha importancia en todos lados. Creo en lo particular que hay áreas que los abogados se van a tener que clavar, se van a tener que dedicar más. Todo el área de datos es importante, pero no datos personales. Siempre me gusta hacer esta distinción en mis charlas porque todo el mundo siempre habla de datos personales, pero datos personales es solamente un tipo de información protegida. Hay muchos tipos de información protegida. Está el secreto bancario, el secreto industrial, el secreto profesional, el secreto de los consumidores, el secreto fiscal, fiduciario, en fin, hay muchos tipos de información reservada o protegida dependiendo del país donde te encuentres. Entonces, una de mis predicciones que escribí en un artículo para la revista de abogado corporativo de ANADE es que existirán en un futuro cercano, casi inmediato, 5 subespecialidades de abogados digitales, y una de ellas es la subespecialidad de abogado especialista en cuestiones relacionadas con precisamente la ciberseguridad, otra con los datos. Habrá una especialidad que se llame solamente abogado de datos o abogado especialista en datos, no personales, insisto, porque tenemos que entender que los datos son de muy diversa índole, no nada más de carácter personal. Entonces, ahí tenemos un área de abogado especialista en datos, otra área podría ser abogado especialista en ciberseguridad. Como lo hemos estado viendo al inicio de esta charla, es un tema que tampoco nunca va a perder relevancia, porque todo lo que manejamos en Internet son datos, a fin de cuentas. Son datos, son información, es información valiosa para empresas, para instituciones, para personas físicas. Entonces, siempre será necesario contar con abogados especialistas en ciberseguridad. Otra subespecialidad que yo predigo que podría darse en muy corto tiempo son aquellos abogados expertos en criptomonedas y en blockchain, que es tecnología que tampoco es nueva, porque mucha gente la toma como nueva. Es tecnología que tiene más de 10 años, algunos afirman que hasta 20, se remontan los antecedentes de los contratos inteligentes, del blockchain y las criptomonedas. Hoy en día las criptomonedas llegaron para quedarse, el blockchain llegó para quedarse. Los abogados tendremos cada vez que estar más involucrados en estos dos temas en lo particular. Habrá otra subespecialidad de abogados dedicados a la rama de fintech, que también es un fenómeno de tecnologías financieras sumamente relevante, entre otros subespecialidades. Yo creo que hay mucho campo y mucho trabajo para los abogados digitales que quieran dedicarse a estas materias. Sin duda alguna. Antes de
dar la palabra para ti, estimado Alexander, y para ti, estimado José. Es importante leer el siguiente mensaje que nos hicieron llegar, entre muchos otros, como el que nos dice Samuel Toro Contreras, nos dice: quisiera alguna opinión sobre el derecho de la creación en Internet. Obras colectivas interactivas digitales online pueden tener una propiedad intelectual si éstas llegan a un punto donde no se identifica una autoría única. Disculpen que salga de la inteligencia artificial, dice. Bueno, si no podemos identificar una autoría única, el derecho siempre es una cuestión de prueba, ¿no? Lo que pasa es que en materia de propiedad intelectual, lo que hemos venido viendo, por lo menos en el avance de lo que es Internet, es que primero primó el modelo de Creative Commons, es decir, un modelo abierto de propiedad intelectual donde uno podía compartir y dar diversas, pueden ser adaptados a la propiedad, que es como, por ejemplo, los colores de autores, que es un modelo que viene del lado de España, que es color iuris. Pero en realidad, digamos, si no podemos identificar autores, digamos, esto es una cuestión de que aquel que ve una oportunidad y le puede dar un cierto resguardo de propiedad y hay otro que quiere reclamar ese derecho y no puede probar la autoría, desgraciadamente mucho no se puede hacer. Por lo menos esta es mi opinión. Hay herramientas muchísimas para proteger creaciones colectivas, como estas que yo te estoy nombrando, pero si no se puede identificar un autor único, es un poco más, o un autor particular, y es ese el que quiere reclamar porque otro se lo ha adjudicado, es complicado. Por eso siempre nosotros le decimos a aquellos que son creadores en Internet que se tomen su tiempo, que hay mecanismos para registrar su propiedad, ¿no? Aunque sea la moral o la ideal, digamos. No te podría decir que después va a tener un rédito económico, pero su autoría siempre va a estar resguardada con esa obra. Bueno, pues una vez respondiendo a esta visión, pues también saber tu opinión al respecto de estas grandes oportunidades entre pues el derecho y las tecnologías. Pues sabemos que es un tema pues demasiado monstruo cuando vemos cada subtema que se deriva de lo mismo, ¿no? Sí, Rodolfo. Nuestra especialidad es lo mismo como se ha diversificado, tal como lo ha señalado Joel, en diferentes clases. Así como hoy hay médicos ortopedistas y hay subespecializados en manos o en muñecas. Igual pasa con los abogados. Ya tenemos abogados que no solamente son abogados informáticos, sino especializados en ciberseguridad o en datos y así sucesivamente en la variedad que hay sobre el tema. Tenemos que prepararnos y ante esa circunstancia de la especialización va a obligar a que las facultades revisen su pensum académico para abrir oportunidades ante tanta variedad de u opciones de estudio. Definitivamente. Bueno, pues con esto, pues pedir el exhorto que le pueda emitir a la comunidad que nos está viendo y escuchando cada uno. Obviamente, pues el éxito ha sido bastante grande porque pues hay mucha interacción y preguntas de por medio de la audiencia. Pues comenzar contigo, mi estimado Joel, después contigo, mi estimado José, y finalmente contigo, mi estimado Alexander. El doctor Ramón tuvo problemas de señal, pero pues agradece mucho la presencia de todos los que han estado viéndonos y obviamente les mando un saludo afectuosos a los copanelistas que también hemos tenido aquí en el conversatorio. Pues iniciamos contigo, mi estimado Joel. Muchas gracias, Rodolfo. Pues no me resta sino agradecerte a ti en lo personal y a la organización que presides, Coffee Law, la realización de este magnífico evento. Yo creo que estos eventos son necesarios que se sigan dando a lo largo y ancho de toda América. Nuestros países necesitan más difusión, necesitan más conocimiento, necesitamos fomentar el debate de ideas. Quiero comentarte algo que tú ya conoces, pero tal vez los copanelistas no conocen. En México estamos celebrando en este mes el 20º aniversario de las normas en materia de comercio electrónico en México y el 21º aniversario de la inclusión de los delitos informáticos en nuestro Código Penal Federal,
de tal manera que por ello la Academia Mexicana de Derecho Informático ha convocado a todo el sector académico, el sector industrial y al sector de toda la sociedad civil a celebrar en este mes el Mes Nacional del Derecho Digital. Estamos celebrando este mes con todos los eventos que se pueden organizar con esta temática. Quiero agradecerte que hayas aceptado ser parte de esta celebración, de esta conmemoración, mi estimado Rodolfo. Y bueno, yo creo que es muy importante siempre también contar con la perspectiva y con la óptica de lo que está sucediendo en otros países. Tenemos a destacadísimos especialistas en otras naciones, como lo son mis compañeros José, Alexander, son destacados ponentes a nivel nacional e internacional en sus respectivas áreas de conocimiento. Y cuando nos sientas en un panel de esta naturaleza a personas de varios países, pues sin duda enriqueces el evento y enriqueces la posibilidad de que los escuchas puedan obtener información desde diferentes puntos de vista, diferentes ópticas y también con experiencias de diferentes países. Muchas gracias, mi estimado Rodolfo, y muy agradecido con José, Alexander y el profesor Brena de acompañarlos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, mi estimado don Joel, pues te agradezco mucho y pues bueno, obviamente, antes de saber obviamente el exhorto, el mensaje final de ti, mi estimado Alexander, y de ti, mi estimado José, pues que se aceptan una edición número 2, dado al éxito de esta y dado que hay muchos puntos que todavía hacen falta por resolver o comentar, pues aceptan esta edición número 2. Claro que sí, Rodolfo, y muchísimas gracias, Rodolfo y Coffee Love, con esta invitación tan especial y tan exquisitos panelistas que me acompañaron en esta oportunidad. Un saludo especial para Joel, un saludo especial para José y un saludo especial para Jerónimo. Inigualables y muy brillantes compañeros, muy brillantes colegas y extrañables colegas, amigos. Muchísimas gracias, Rodolfo, y estamos prestos para las próximas oportunidades. Esto lo requiere la academia, hablar más sobre el tema. Hay la especialidad, como nos refería Joel en un comienzo, que no se organice simplemente con el especialista en derecho comercial, en derecho de familia, en derecho fiscal, derecho tributario, sino que también miremos sobre la especialidad de las tecnologías de la información. No, muchísimas gracias a ti, mi estimado Alexander, y pues mi estimado José, ¿aceptas el reto? Sí, cómo no. Antes que nada, bueno, agradecer también, Rodolfo, la confianza de siempre, las privadas, hemos tenido algunos encuentros y la verdad que siempre voy a estar agradecido, digamos, por los espacios que generás, que en realidad redunden en beneficio para todos. Un honor para mí haber compartido el panel con Joel, con Alexander y con el doctor Brena. Los conozco a todos. El mundo del derecho informático es bastante chico, digamos, nos conocemos entre todos. Pero bueno, a mí me gustaría, como para cerrar, digamos, que somos unos inquietos de la lectura, decirles que hay una autora que se llama Meredith Broussard, un libro que se llama Artificial Unintelligence, en donde ella incorpora un término que es el tecnochauvinismo. Ella dice, el tecnochauvinismo viene a decir que la gente en general, y esto quizás también es algo para que nosotros pensemos, piensa que las tecnologías tienen que resolver absolutamente todo. Y sin embargo, en realidad, cuando hay un problema, es muy probable que sea de la tecnología y no de la parte humana. Entonces hay que empezar a desmistificar estas cosas. Y como considero importante también como para dejarnos pensando a todos, porque el derecho se presume conocido por todos, hay un autor que se habla relativamente poco, digamos, en el mundo del derecho, sí más en el mundo del derecho informático, que es Rafael Yuste, que es un español que está radicado ahora en Estados Unidos hace un tiempo, que tiene un emprendimiento muy importante que se llama Brain, que propone la incorporación de 5 derechos a la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, haciendo referencia a todo esto que viene a traernos las nuevas tecnologías. Y está bueno empezar a leer esos derechos que proponen, como para empezar a pensar las nuevas relaciones que tenemos, no solamente los abogados, sino los ciudadanos en general, para con la tecnología. Así que gracias por este espacio. No, importantísimo. Y es algo fundamental lo que mencionas, mi estimado José. Un libro, un material que recomienden. Sí, estimado don Joel, ¿algún libro que recomiende que en especial lo haya marcado?
Mira, Homo Deus es un clásico, creo que todos debemos de leerlo. Es un libro que habla de la relación entre las personas y los avances tecnológicos, hacia dónde estamos yendo. Creo que es un libro bastante interesante. Hoy en día en América Latina, afortunadamente, hay cada vez más obras de esta materia que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. Colombia tiene muy buenos expositores, muy buenos libros, Argentina también. A mi gusto son de los dos países que tienen más producción bibliográfica en estos temas. México creo que vamos en un honroso tercer lugar, pero nuestros amigos de Colombia y Argentina siempre tienen muy buenas publicaciones. Hay otro libro muy bueno para aprender de Derecho y Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, que es el libro de Wilson Rafael Ríos Ruiz, un colombiano muy famoso en temas de propiedad intelectual. Es una Biblia su libro, quien lo compre no se va a quedar arrepentido. Se llama Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, y vale mucho la pena tenerlo en la biblioteca. Definitivamente, un gran saludo al profesor Wilson, buen amigo. Estimado Alexander, un libro que te haya marcado y que recomiendas mucho en esta materia. Bueno, como experto en delitos informáticos, pues no puedo sugerir mis obras, pero sí el de un gran maestro de la Universidad Externado, Alberto Suárez Sánchez, Delitos Informáticos en Colombia. Si quieren aprender más sobre delitos informáticos, además de algunas ideas que yo propongo en academia, les sugiero también entonces que sigamos la de este maestro que habla en forma muy puntual, muy clara sobre lo que es el derecho informático, especialmente de los pocos que han entendido que en nuestro régimen penal se elevó a bien jurídico tutelado la información y los datos. O sea que para que en Colombia haya delito informático, se tiene que vulnerar el bien jurídico tutelado, ese título séptimo bis que existe en nuestro régimen penal. Definitivamente, pues es importantísimo tomar todas estas obras en cuenta, muchas de ellas al acceso de un clic a través de poder comprarlo a través de el bendito y también controversial comercio electrónico, y bueno, muchas otras obras disponibles a través de un documento PDF y con los permisos adecuados. Pues bueno, es un privilegio haber estado en este primer foro. Ya acordamos que estaremos en pláticas para el segundo con el doctor Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Muchísimas gracias, estimado don Joel. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy contento de participar con ustedes. Muchas gracias. También al maestro José Francisco Arce, abogado de Derecho Internet y presidente de Desarrollo Digital. Muchísimas gracias, mi estimado José Arce. Muchas gracias por la invitación y la participación. Y también al maestro Alexander Díaz García, miembro del Colegio de Abogados Litigantes Colabol y asesor y consultor en ciberseguridad y protección de datos. Rodolfo, a ti muchísimas gracias. Estoy presto para los próximos encuentros y quisiera encontrar a brillantes copanelistas. Saludos. Gracias. Y también, bueno, un saludo afectuoso. Ya no pudimos tener la conclusión, pero muy pronto la vamos a tener, del doctor Ramón Jerónimo Brena, profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y coordinador académico de la Universidad de El Salvador. Un afectuoso saludo también para el doctor Ramón Jerónimo Brena. Pues bueno, un gustazo haber tenido este conversatorio online a través de la obra, de los esfuerzos que hace esta sociedad a mi cargo, Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, y pues obviamente en alianza, y nos dará mucho gusto en próximos días, semanas, poder formalizar este convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Derecho, y pues es un privilegio unirnos a la labor del derecho digital propuesto en este mes nacional de mayo, que pueda estar circulando año con año, pues esta iniciativa que surge a raíz del buen pensar y de la labor incansable que siempre lleva a cabo el estimado amigo don Joel. Muchísimas gracias, Rodolfo. Es un gusto que se puedan unir a esta iniciativa y estén pendientes de próximos eventos. Bueno, pues
Les agradezco mucho, sin antes, pues obviamente también a mandarle un saludo muy afectuoso a todos los que nos ven y nos escuchan. Recuerden que la opinión de ustedes es muy importante, recordando que hoy en tiempos de pandemia, en tiempos de sana distancia, de contingencia, no impide el hecho de que podamos evolucionar como seres humanos y que de algo sirva este momento de aislamiento social. Cuídense mucho, un fuerte abrazo.